Hablar, Ramiro. Mira, traigo un libro de el cuaderno de la cátedra Alfonso Reyes que hizo el TEC de Monterrey. Sí. Ellos empezaron Sí. por ahí del año 2000 haciendo esta cátedra. Y quiero contarles, porque tuve el privilegio que en el año 2000, estando yo en la ANFECA, que es la La Asociación de Facultades de Comercio y Administración. Así sí. es, me tocó estar en una reunión en el TEC de Monterrey para evaluar la visión para el 2020, fíjate, era el año 2000. Y entonces estábamos ahí en esas reuniones. Me acuerdo que estaba Lorenzo Zambrano, el dueño de Cemex, estaba Jaime Benavides, el dueño de las farmacias Benavides, y muchos empresarios académicos, funcionarios públicos, y estaban haciendo el ejercicio para ver cómo debería ser el TEC de Monterrey en 20 años y en general. Y entonces los empresarios ahí le decían a Rafael Rajet Soldman, que es el que escribe aquí en él da la introducción al libro, que era el rector en ese tiempo, le decían, oye, pues los muchachos del tecnológico, médicos, ingenieros, contadores, administradores, salen con muy buen nivel académico, pero les falta sensibilidad social, les falta sentido de pertenencia, les falta trabajo en equipo, les falta comunicación efectiva. Esas habilidades blandas o soft skills son las que vemos que carecen, la parte humana, pues, que es muy necesaria en todas las carreras. Y de ahí se hicieron muchas cosas para revertir esa tendencia y poder tener y lograr lo que se llama la pertinencia educativa. Sí. Un indicador de las universidades es la pertinencia educativa. ¿Qué es la pertinencia? Es lo que yo enseño en las aulas, el programa de estudio, está apegado o ligado a lo que está demandando el mercado laboral. Bueno, en razón de eso se creó esta cátedra Alfonso Reyes. ¿Quién fue Alfonso Reyes? Alfonso Reyes fue hijo de aquel general Bernardo Reyes, que fue secretario de la defensa, no se llamaba así, se llamaba secretario de guerra, no se llamaba defensa, en la época de Porfirio Díaz. Luego se enemista o se distancia de Porfirio Díaz y lo hace gobernador de Nuevo León. Por eso Alfonso Reyes nace en Nuevo León, porque él no era de Nuevo León, Bernardo era de Jalisco. Y a él también le debe Nuevo León, pues ese pedacito que ahora tienen del Puente Colombia. Así es. Porque Nuevo León en ese tiempo no tenía frontera con Texas, y entonces le pide Bernardo Reyes a Porfirio Díaz que le dé un espacio. 10 kilómetros. Exactamente. Y esa es la historia del Puente Colombia, o de Colombia, frontera con Texas, ¿no? El papá de Alfonso Reyes. Después... Y se den candela. Sí, el ombligo del mundo. Cuando digas candela, di el ombligo del mundo. Sí, candela por Anáhuac. Sí, exactamente, así es. Entonces, Alfonso Reyes nace en Nuevo León y se convierte desde niño en un gran lector. Se convierte después en un extraordinario escritor y escribe un libro que es, muchos libros, ¿verdad? Pero uno en particular que se llama Visión de Anáhuac, donde hace una remembranza de la historia de México, de los mexicas, de la época prehispánica, la conquista y los últimos años antes de la independencia. Y a razón de este personaje, Alfonso Reyes, el TEC de Monterrey hace estos cuadernos, estos diálogos con intelectuales, y Mario Vargas Llosa viene a Monterrey y presenta este libro, o esta parte que se llama Literatura y Política, ¿no? Mario Vargas Llosa, como ustedes saben, es peruano, nació en Arequipa, un municipio de allá de Perú, en 1936, y se licenció en letras por la Universidad de San Marcos y tuvo un doctorado en Madrid. Desde 1959, prácticamente a los 23 años, empezó a escribir su primer libro, se llamó Los Jefes. Y desde ese libro, que inmediatamente ganó un premio, el siguiente, que está en muchas bibliotecas de la gente que nos está escuchando, y mucha gente lo ha leído seguramente,
La ciudad de los perros lo escribió en 1963. Entonces, de ahí, a los 23 años, ya Mario Vargas Llosa despuntaba como un gran promotor de la literatura y un gran escritor, ¿no? Después, en 1966, escribió La Casa Verde, Conversaciones en la Catedral, el año en que nací, en 1969. En 1973, Pantaleón y las visitadoras, La guerra del fin del mundo en el 81. En fin, escribió algunos ensayos junto con García Márquez, que fueron amigos por ahí del 71 que se conocieron. Y bueno, pues ganó el premio Nobel de literatura. Y uno de sus últimos libros, no fue el último, que escribió en el año 2000, se llamó La fiesta del chivo, de aquel líder de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, ¿no? Entonces, en este libro hace una remembranza de lo que es la literatura y qué tanto la literatura se debe involucrar en la política. Y aquí Vargas Llosa, pues es un gran ejemplo de un literato, de un escritor, de un intelectual que participa activamente en la política, porque él fue candidato a presidente de la República por el Perú. Él hizo su propio partido político, su propia corriente, y en esa corriente ideológica más pegada a la parte liberal, aunque fue en su tiempo, tuvo unos destellos, pues, también de ser alguien más pegado a la parte socialista. También en su tiempo estuvo a favor de la Revolución Cubana de 1959, en fin. Pero cuando ya Vargas Llosa empieza a escribir, porque muchos de sus libros estuvieron relacionados con la problemática del Perú, pocos con problemática de otros países, pero él desde joven se fue involucrando en la problemática del Perú, esa desigualdad, esas distancias tan largas, esa selva incomprendida, esa parte de la pobreza extrema que se vivía en el Perú, y participó como candidato contra Alberto Fujimori. Allá en el año de 1990 perdió la elección y no desistió nunca en promover la libertad de expresión. Y aquí vino y hizo varias aseveraciones. Hubo muchas conversaciones que hizo con Octavio Paz, que precisamente en ese año, en el 90 que hago referencia, Octavio Paz pues ganó el Premio Nobel de Literatura antes que él, pero fueron, digamos, contemporáneos, y en ese sentido se recoge estos cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes, en donde se habla de la importancia de que un intelectual, una persona que escribe, se involucre en la política. ¿Por qué? Lo dice Vargas Llosa, es importante que los políticos sepan de literatura y que la literatura se involucre en la política. Por una situación muy simple. La política, en su esencia, en su raíz etimológica, tiene que ver con, o la descripción tiene que ver con los asuntos de la ciudad. Cuando uno está escribiendo, reescribiendo, leyendo, siempre está hablando de las vicisitudes, de las situaciones de una ciudad, de la oscuridad, de la luz, de los encuentros, de los desencuentros, del pasado, del presente, del futuro, de los escenarios, de la situación económica, social, de seguridad, de medio ambiente, de las añoranzas, de los miedos, de las felicidades de la gente. Todos esos sentimientos y escenarios están en todos los libros de literatura de todos los personajes que han escrito libros relacionados con las letras. Entonces, cuando Vargas Llosa dice, no te puedes extraer de la política cuando escribes, es porque el hecho de recorrer y de andar por las ciudades, pues abrevas la situación en que está cada ciudad y cada pueblo, y tú las expresas y las manifiestas en tus escritos literarios. Y también dice él que es una obligación fundamental de los políticos tener conocimiento de la literatura
y tener una buena educación universal. Y la razón, él lo dice, porque la política pues es tan importante que no hay que dejársela solo a los políticos, se tiene que involucrar todo el mundo. Y Vargas Llosa reclamaba pues de los políticos conocimiento, sinceridad, capacidad crítica, capacidad de Oye, ¿no es de pensamiento. Winston Churchill esta frase, la de la política es tan seria que no hay que... Sí, es de Churchill, y además, fíjate que yo la platicaba mucho con el doctor Manuel Ceballos Ramírez, que en paz descanse. La citábamos mucho cuando platicaba yo con él. Y en ese sentido, Vargas Llosa tuvo una visión política siempre, y como cuando fue equivocada, candidato. pero al final de cuentas Sí, siempre la tuvo. y participó, y congruente, ¿no? Porque él tenía sus argumentos. Finalmente Fujimori terminó siendo un mal presidente del Perú, el que le ganó, y él tenía esa visión o dos visiones del mundo, la literatura y la política, y decía, la literatura no puede estar en ningún caso confinada dentro de la actualidad. Una literatura que depende del presente, de la hora, del aquí, es efímera y parece rápidamente con esa cosa veloz y transitoria que es la actualidad. La literatura debe trascenderla, debe poder hablar de la misma manera persuasiva, emocionante, deslumbrante, sorprendente al lector de hoy y el de mañana, y al lector de esa sociedad y de las sociedades muy distintas, con tradiciones, lenguas y costumbres muy diferentes de aquella en que la obra nació. Y en cada uno de este texto, de estos cuadernos del TEC de Monterrey, Vargas Llosa hace una ratificación del compromiso del intelectual con la realidad política, que uno no te puedes abstraer de la política, tienes que ser alguien de pensamiento crítico, de señalar los errores del gobierno y ir más allá, incluso ser un activista en lo que es la solución de los problemas. Hace pues una cita a libros como el de Tolstoy, el de La Guerra y la Paz, que pues tuvieron un gran impacto en la historia de la política en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También pues hace un espacio para narrar cómo escribió La Fiesta del Chivo, esa dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que duró 31 años. Y entonces dice que él en un viaje que hizo a Dominicana empezó a escuchar relatos de esa dictadura, leyó 2 libros relacionados con eso, se fue algunos años allí a visitar hasta que salió ese libro que se publicó en el año 2000. Me acuerdo que aquí yo lo comenté por ahí del 2001, 2002, recién salido ese libro, que es un texto muy clásico de lo que han sido las dictaduras, que hemos tenido muchas en toda América Latina. Y Vargas Llosa, pues hasta sus últimos días, era una persona muy disciplinada en su actividad de escritor. Siempre escribía todos los días de 4 o 5 horas diarias, y era una persona que decía que para escribir él hacía un argumento, un texto, una guía, una estructura, y que él no entendía, por ejemplo, de que su amigo Julio Cortázar, aquel escritor argentino que escribió Rayuela, y que decía que él no se sentaba a escribir sin ningún guión. Decía, yo no puedo entender cómo Julio puede escribir Rayuela con esa estructura tan perfecta que tiene, sin tener una metodología para hacerla. Bueno, pues Vargas Llosa siempre fue un escritor de estructuras, de metodología, muy apegado a los cánones de siempre estar haciendo referencias bibliográficas. Era más un intelectual que un inspirador, como lo fue García Márquez. De hecho, sí, él decía que García Márquez no era un intelectual, no era alguien que repensara las cosas, sino que funcionaba más bien como una parte instintiva, que él escribía como instinto, como Julio Cortázar, porque le salían las palabras a través de palpitaciones, decía él, no de reflexiones, ¿no? Y eso no demeritaba nada de lo que escribió García Márquez, sino que él decía que su forma de escribir era más de reflexión.
Y por esa reflexión yo creo que pasó de los libros o de la literatura a la política. Así es. Siempre fue muy crítico, incluso criticó a muchos sistemas políticos, al nuestro también aquí en México. Y bueno, pues esto es el libro, Miguel Ángel, de Mario Vargas Llosa, Literatura y Política, de los cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Una recomendación, y cualquiera de los libros que usted lea de Mario Vargas Llosa lo va a disfrutar, va a aprender de lo que es la historia latinoamericana y también pues de lo que son las letras universales que tenemos.